asperges me. Ostende nobis Domine misericordiam tua. Salutare tum de nobis. Domine exauderationem mea. Et clamor meus de venia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Exaudi nos Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus. Et mitere digneris sanctum angelum tum deceni qui custodiam poviam prontingam visite datque defendam omnes habitantes in hoc habitaculum. Per Christum Dominum nostrum. Esta Santa Misa se ofrece para pedir a Dios nuestro Señor por nuestras familias. Misa pro populo, de rodillas. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Introibo ad altare Dei. Ad Deum collectificabilis vetutem mea.
Judicame Deus et discerne causa neam de gente non santa, ab omnico grosso eroe Fiat Deus fortitudo mea, core me polite quartis sincero, dum affligit me inimicus, Emiterucem tuam et veritatem tuam, ipsam et eduxeron et aduxeron in montem santum tuum et in tabernacula tua, et introibo latere Dei, ad Deum collectifica juventus meum. Ju- Confitebur tibi incitera Deus, Deus meus, quare triste es anima mea et quare conturbas me, Esperen Deo, quaenado confitebor li, saludar vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. introibo ad altare Dei, Ad Deum collectifica juventutem meam. aiuterium nostrum, in nomine Domini, Cum feci celum et terram. Confiteor de omnipotenti, Beate Maria semper Virginem, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctus Apostolis Petrum, omnibus sanctis et vobis fratres, cuia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam semper Virginem, Beato Michael Arcangelum, Beato Ioanne Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum, omnes santus et vos fratres, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miserere tui, omnipotens Deus, et in misis peccatis tuis perducate ea vita aeternam. Amen. Confiteor de omnipotenti, Beate Maria, semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanne Baptistam, Sanctis Apostolis Petrum, Panum, omnibus sanctis et Pater, quia peccam nobis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria, semper Virginem, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanne Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum, Panum, omnes santos et Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misereatur vestre omnipotens Deus et dimis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgencia en absolución en remisión en peccatorum nostrorum, triba nobis omnipotens et misericordia Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificabit nos. Espele suare dobiturinte. Ostende nobis Domine misericordiam tua. Et salutare tumda nobis. Domine ex adorationem mea. Et clarum meus ad veniat. Dominus vobiscum. Con el spiritu tuum. Oremos. Omnis terra adorete Deus et sanctivis salvatica nomine tuo altissimum. Jubilate de omnis terra, salvum dicite nomine eius, date gloria claudim eius. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Omnis terra adorete Deus et sanctivis salvatica nomine tuo altissimum. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison.
in excelsis Deo. Interrogax hominem omnipotens, laudamos te, benedicemos te, adoramos te, glorificamos te, gracias a Dios te, proclamamos gloria en tu nombre. Domine Deus, rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filio unigenitus Iesu Christi, Domine Deus, agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe de precatione nostra, miseris ad extram Patris, miserere nobis, ponemus sus Sanctus Sanctissimum Iesu Christe, Sanctus Spiritus, gloria Dei Patris. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui celestia simule terrena moderaris. Supplicationes populi tui clemente exaudi, et pacem tua nostri concede temporibus, per Domino nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus. Lectio Epistole Beati Pauli Apostoli ad Romanos. Fratres, habentes donaciones secundum gratiam quod data es nobis differentes, sibi profesiam secundum rationem fide, sibi ministerium in ministranum, sibi que docem in doctrina, qui exhortanum in exhortanum, qui tribun in simplicitate, qui preas in sollicitudine, qui miseretur in humilitate, dilectio sine simulazione, audientes malentes bon, caritate fratrum, fraternitatis indicem viventes, honorem indicem preveniente, sollicitudine non pigri, spiritus vermente Domino sapientis, spes valiente, in tribulatione paciente, oración instantes. Tanto el santo la pandemia, sus benedictes, benedicite, persecuta,
Deo gracias. Mismo Dominum Verbum sum, et sanguine Deus et redemptor de interibus horum, quae misericors et mirabilis eius fides. Alleluia. Laudate Domini omnes sancti Deus, laudate omnes Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria a tibi, Domine. In illo tempore nuncie facte sunt in Cana Galilee, et eran mater Iesu ibi. Vocatus exautenet Iesus, et discipuli eius a nuptias. Et deficiente vino dici mater Iesum ad Deum, vinum non habet. Et dicite Iesus, quin mihi est tibi es mulier, non venitora mea. Dici mater eius ministris, quodcunque dixerit vobis facite. Erat autem nibi lapide hydries posite secundum purificatione Judeorum, capientes singule metretas vinas venternas. Dicite Iesus, implete hydrias aqua, et impleverum eas usque ad sumum. Et dicite Iesus, aurite non et ferte arcite crino, et tulerum ut autem gustavit arcite crinus aquam vinum factam, et non cievan unde esse, ministri autem cievan qui auserant aqua. Vocam esponsum arcite clinum et dicite, omnis homo primum bonum vinum poni, et cum inebriati fuerit unic quod deterius est. Tu autem servasti bonum vino nosque adum. Hoc facit initium Signorum Iesus in Cana Galilee, et manifestavit gloriam suam, et crediderunt in eum discipuli eius. Per Evangelico. Laus tibi Christe.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Así como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, Vos confío, oh dulce corazón de María. la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento, por favor. Estamos celebrando esta Santa Misa el segundo domingo después de Epifanía. Y para esta ocasión la epístola está tomada del apóstol San Pablo a los romanos y nos dice lo siguiente. Hermanos, pues tenemos según la gracia que se nos ha dado dones diferentes. Si es profecía, sea conforme a la fe. Si el ministerio, en el ministerio. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte de lo suyo, délo con liberalidad. El que preside, hágalo con solicitud. El que hace misericordia, téngala con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y abrazando lo bueno. Sed fraternalmente cariñosos unos con otros, anticipándoos a honrar el uno al otro. Diligentes sin empezar, fervorosos en el espíritu, servir al Señor, alegres con la esperanza, pacientes con la tribulación, perseverantes en la oración. Remediad las necesidades de los hermanos, ejercitando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecidlos y no los maldigáis. Gozaos con los que gozan, llorad con los que lloran. Tened unos para con otros los mismos sentimientos, no respirando altivez, sino allanándoos a lo más humilde. Hasta aquí la epístola. Pónganse de pie, por favor, para escuchar el Santo Evangelio. Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, celebrándose unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fue también convidado a las bodas Jesús con sus discípulos. Y llegando a faltar el vino, dice a Jesús su madre: no tienen vino. Contestóle Jesús: ¿qué tenemos que ver tú y yo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes: haced cuanto él os dijere. Había allí 6 vasijas de piedra destinadas a las purificaciones judaicas, que hacían cada una 2 o 3 metretas. Díceles Jesús: llenad de agua las vasijas. Y las llenaron hasta arriba. Díceles Jesús: sacad ahora y llevadle al maestresalas. Y lo llevaron. Apenas probó el maestresalas el agua convertida en vino, como no sabía de dónde era, aunque los sirvientes que habían sacado el agua sí lo sabían, llama al esposo y le dice: todos sirven al principio el mejor vino, y cuando los convidados han bebido bien, sacan el más flojo, mas tú has reservado el buen vino para el último. Así, en Caná de Galilea obró Jesús el primero de sus milagros y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento, por favor. Haced lo que Él os diga. Y fue ahí donde nuestro Señor Jesucristo hizo el primer milagro.
después de que la Virgen intercedió por ese matrimonio que se estaba quedando sin vino. Y se manifestó su gran poder, majestad de hacer milagros, y sus discípulos creyeron en él. Nuestro Señor y la Virgen estaban en unas bodas, en un matrimonio, santificando el matrimonio y dando bendiciones a los matrimonios. Por eso, en esta mañana, como habíamos advertido ya, vamos a predicar algo del matrimonio en este segundo sermón, que van a ser 3. Si Dios quiere, el próximo también tendrá un tema muy interesante. Espero para ustedes los matrimonios y los jóvenes, señoritas y niños que aspiran a esta vocación del matrimonio. Bueno, habíamos dicho ya que el matrimonio es la unión de un hombre con una mujer, pero bendecida por Dios, con un ministro sagrado ante el altar, para que tiene una primera finalidad, y desde la que vamos a hablar hoy, de por qué se casan los esposos. ¿Por qué? La primera finalidad del matrimonio es la procreación de la prole y la educación de ella. O sea, tener hijos y educarlos. Esa es la primera finalidad. El problema es que su santidad el Papa León XIII primero y después el Papa Pío IX en 1930 con su encíclica Casti Connubii le habla a los matrimonios diciéndole: todo lo que mi antecesor dijo es cierto y verdadero, y yo le quiero agregar un poquito más por los ataques que ha habido contra el matrimonio. El problema es que el matrimonio ha sido muy atacado, y más en nuestros tiempos. Por eso es tan importante, dice el Papa, que todos los jóvenes y matrimonios estén bien instruidos para que no los vayan a confundir con doctrinas malas y perversas contra la doctrina del matrimonio. Y además de la instrucción, que todos los jóvenes, especialmente los jóvenes, fortifiquen su voluntad con los sacramentos, porque para el matrimonio se ocupa mucha voluntad, mucha decisión, muchas virtudes, y necesitan fortificar su voluntad con los sacramentos. 2 cosas pues se ocupan para el matrimonio: instrucción, las verdades de la doctrina cristiana para conocer, y luego se ocupa también la confesión, la comunión, los sacramentos para fortificar la voluntad. Entonces ahí es donde conocer, amar y servir a Dios. En el matrimonio sagrado y santo se puede uno santificar e ir al cielo, porque se cumple esa misión del hombre: conocer, amar y servir a Dios en esta vida y después verle y gozarle en la otra. Ese es nuestro fin último. Entonces, por eso tenemos que conocer bien. Y hoy vamos a hablar acerca de algunos ataques que tiene el matrimonio y cómo resolverlos. De esta primera finalidad, que es la procreación y educación. Para el próximo domingo hablaremos, si Dios quiere, de la educación de los hijos. Pero hoy tenemos que hablar de la procreación. Y diremos la doctrina y los principios de manera muy general, porque no es conveniente hablar de manera muy particular cuando podemos herir la susceptibilidad de la inocencia de los niños y de los jóvenes. Y no, eso es lo primero que tenemos que guardar: la inocencia de los niños y de los jóvenes. Aún así, los jóvenes tienen que instruirse en las cosas divinas. Y por eso es necesario hablar. Y aun cuando a veces los oídos de los santos, de los justos,
sean un poquito lastimados. Pero no vamos a perder la inocencia de los justos, de los santos y de los niños, no, con esta sana doctrina, porque es doctrina de Cristo, es doctrina de Dios. Pero ante tantos ataques y ante tantos abusos, es necesario hablar, así dice el Papa, ante tantos ataques. Porque ahora se toma el matrimonio no como institución divina, ¿cuál es el matrimonio real?, sino como una institución hecha por los hombres, y por lo mismo quieren regir el matrimonio como que si fuera solamente de hombres, y por eso le ponen leyes en el gobierno y ponen leyes en otros lados o entre nosotros, la sociedad, para decir de esta forma o de esta otra. No, lo primero que nos tiene que quedar claro es que el matrimonio es de institución divina, porque desde el Génesis, el primer libro de la Biblia, en el primer capítulo de la Biblia, en los primeros versículos de las Sagradas Escrituras, el primer mandamiento de Dios es: creceos y multiplicaos. Así le dijo a Adán y Eva. Ya habíamos visto cómo fueron creados y por qué de la costilla, por su compañera. Pero la primera obligación que tienen los esposos es: creceos y multiplicaos. Por eso se casa la gente, para la procreación de la prole y la educación. Pero actualmente, siempre, pero más actualmente, ha sido atacado esto de la procreación. Y se promueven los matrimonios, las uniones de dos hombres y de dos mujeres. Ya dijimos que no se puede llamar matrimonio. Se promueven la unión de dos hombres y dos mujeres. ¿Y ahí cómo va a haber concepción? ¿Y ahí cómo va a haber procreación? Se promueve el abominable crimen del aborto, porque no es más que eso, un abominable crimen al inocente, a una criatura indefensa, pues aduciendo medicina, aduciendo pobreza, aduciendo enfermedades, aduciendo exceso de hijos. Ninguno de los argumentos que nos den es lícito darle muerte a un inocente. Eso es el aborto, darle muerte a un inocente. Ningún argumento es suficiente para dar muerte a un inocente. Así que el aborto está terriblemente penado con excomunión, terriblemente penado por la Iglesia. Es uno de los grandes pecados que clama al cielo. Por eso Dios quiera que no haya entre nosotros otros Herodes. Y decía otro padre todavía más, decía: Herodes no solamente son los que promueven el aborto, que no sea entre nosotros. Dios quiera que no, porque no hay ningún argumento para promoverlo ahí, ninguno para darle muerte a un inocente. Pero peor aún, dice, Herodes son aquellos que evitan la concepción. Evitan la concepción. El débito conyugal debe de ser completo dentro del mismo matrimonio. Y por eso la unión de un hombre con una mujer bendecida por Dios dentro de la Santa Iglesia y con un ministro sagrado, eso es lo que dignifica y pone como sagrado el matrimonio. Y todo aquello que impida de una u otra forma la concepción de un ser humano es grave pecado. Algunos de ellos hasta con excomunión, terrible, por ser aborto, ya dijimos. Y es muy triste, dice San Agustín, desde los primeros tiempos, dice: hay algunos que no se casan con verdadero amor, sino por lascivia, por sensualidad, y que provocan que no haya concepción con diferentes cosas.
o argucias que ellos usan. Y aún todavía peor, dice, que cuando hubo concepción, se atreven a darle muerte al inocente. Estamos hablando del año 300 y algo. La doctrina de la iglesia no ha cambiado, ha sido siempre la misma. Y siempre hay que tratar de conservar esta sana doctrina, porque en la medida en que los jóvenes y los matrimonios no tengan hijos, viene la depravación de la sociedad. En la medida en que dejemos de tener hijos, viene una sociedad triste, una sociedad destinada a desaparecer, una sociedad sin prosperidad. Es necesario tener hijos para bien de la sociedad. Hablaremos sobre eso. Entonces, todos aquellos métodos anticonceptivos están penados gravemente por la iglesia. Por eso es muy importante cumplir la obligación tal como Dios lo ha mandado, de manera natural. Pero padre, ok, voy a tener un hijo, 2 hijos, 3 hijos, está bien, esos angelitos 4 hijos, pero luego ya le empieza a salir cuernitos a los padre, y ay, está pesado. ¿Cuántos hijos voy a tener? El católico, el que tiene fe, el que tiene confianza en Dios, dice, los que Dios quiera. Porque a veces Dios no quiere, o a veces quiere Dios uno, o a veces ninguno. ¿Quién es el dueño de la vida? Solamente el Señor. Dios es el creador. Los padres son colaboradores, procreación. Los padres no hacen el alma de los niños, no, esa la hace Dios. Los padres cooperan en el cuerpo de los niños. Pero a ver, algún papá de aquí hizo la pestaña de su hijo o la uña de su hija allá en algún laboratorio, se puso a elaborar el cuerpo de su hijo. No, le ayudan a Dios, le ayudan a Dios para tener los hijos. Y entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es cumplir la obligación. Dios dará lo demás. Si cumples los mandamientos, buscas primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se te va a dar por añadidura. Dios no se deja vencer en generosidad. Dios da, y a veces en abundancia. Y cuando hay carencias también es una alegría. Miren, yo conozco una familia que tiene 10 hijos, son 12 en total, papá y mamá. Y no hay 12 camas en esa casa. Hay como unas 5 camas y unos cuantos tendidos. Pero son felices. Son felices porque la felicidad no está en las camas. Y a veces, pues hay ciertas carencias en la comida y comen poquito, pero a veces Dios da en abundancia. Y son felices porque la felicidad no está en la comida. Y a veces, pues a veces pasan algunos frío u otros calor, pero son felices porque la felicidad no está en el frío o en el calor. Sin embargo, todos los domingos asiste a misa esa familia. Muy frecuentemente reciben los sacramentos, confiesan y comulgan. Rezan casi todos los días el Santo Rosario en familia. Y gracias a Dios tienen 2 o 3 hijos, o es más, 5 de ellos creo, estuvieron probándose en el seminario y en el convento. Son felices, muy felices. ¿Dónde está pues entonces la verdadera felicidad de las familias? Porque a veces yo he conocido otras que tienen mucho dinero y no son felices. Y no son felices. Los hijos que Dios quiera. Si Dios quiere
Que tenga hijos es una bendición, porque este es otro error. Pensar que los hijos son una carga. Pregunta, papá, mamá, ¿no quieres a tus hijos? Sí, padre, con toda el alma. Y entonces, ¿por qué te dejas llevar con esa propaganda de que los hijos son una carga? No, los hijos son una bendición que te ha dado Dios. Y a todos los hijos hay que quererlos con todo el corazón, con toda el alma, y hay que sacrificarse por ellos y dar su vida por ellos. ¿Sí? Así es. Y así lo hemos hecho. Los hijos son una bendición. Eso, y niños, jóvenes, ustedes son una bendición para sus papás. Son una bendición. Dios los ha bendecido. Es muy triste cómo algunos quieren tener hijos y no pueden tener, y otros que pueden tener los evitan y peor aún los matan. Es terrible, terrible. Pero como dicen los dichos populares, a veces viene el niño con la torta bajo el brazo. Dios nos bendice. Dios sabe que necesitamos comida, vestido, dónde vivir, etcétera, etcétera. Y Dios no se queda con nada. Dios no se deja vencer en generosidad. Si tú cumples con Dios, Dios no te va a abandonar. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás, todo lo demás, se te va a dar por añadidura. Eso no va a faltar. Lo demás no va a faltar. Porque eres fiel con Dios, cumpliendo tu obligación. Y por otro lado se dice, es que hay que tener pocos hijos para darle lo mejor. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? A veces hay niños y jóvenes egoístas porque no han aprendido a compartir. Son muy delicados porque no saben sufrir, porque no hay cruces, porque no hay pruebas, porque no hay dificultades. Lo mejor, ¿qué es lo mejor? Lo mejor es conocer, amar y servir a Dios en este mundo y después verle y gozarle en el otro. Eso es lo mejor, la gracia de Dios. Fíjense, en una ocasión me tocó estar en una reunión de una familia numerosa y estuvieron dando un brindis y de repente cada quien decía sus palabras. Y luego el último hijo, el 10º, que ya tenía como 25 años, dice, yo brindo porque le doy gracias a mis papás que están aquí presentes, porque ellos no se dejaron llevar por la planificación familiar. Papás, sé el sacrificio que ustedes hicieron para tenerme y educarme y mantenerme, y por eso yo voy a agradecer a Dios, primero porque ustedes me ayudaron a estar aquí en esta vida, y segundo, por todo el esfuerzo que ustedes hicieron para mantenerme y sustentarme. Yo les prometo que voy a ser persona de bien. Ustedes me enseñaron a eso. Les prometo que voy a ser persona de bien. Gracias por estar aquí. Gracias por tenerme. Gracias. Pregunta, fieles. ¿Ustedes están contentos por estar en esta vida? ¿Ustedes gozan estos días en que estamos y tu vida de cada día y el poder vivir aquí? La mayoría de nosotros, si no decir todos, estamos muy contentos y quisiéramos seguir viviendo y viviendo y viviendo más. Y más todavía nos vamos a poner contentos si algún día alcanzamos el cielo. Si algún día vamos a gozar de Dios, que esa es la misión de la familia con sus hijos, llevar sus hijos al cielo. Imagínense qué felicidad, gozar de Dios. Y qué tristeza aquellos papás que tengan que llegar ante el juicio de Dios y que se les presenten las almas de aquellos que pudieron haber sido sus hijos.
el que pudiera haber sido mi hijo. Ay, Dios nos ayude, Dios nos ayude. Porque necesitamos tener familias genuinamente cristianas. Hay que pedirle al Sagrado Corazón de Jesús para que mande jóvenes y señoritas valerosas, firmes, constantes, en su voluntad férrea, por todas las virtudes que se necesitan en un matrimonio católico. Pero por último, el que tiene varios hijos, los hijos que Dios les da, le hace un bien a sí mismo, un bien a la sociedad y un bien a la iglesia. Veamos, un bien a sí mismo, porque el tener los hijos que Dios te da es el auxilio de la vejez. Llegará un momento en que tal vez no te puedas valer por ti mismo, en que tal vez seas una persona que está muy enferma en su vejez. Y seguramente, si tú criaste bien y educaste bien, va a saltar 1 o 2 o 3 hijos que van a estar al pendiente de tus necesidades en la ancianidad. ¿Cuántas veces hemos visto jóvenes y personas y matrimonios y señoras y señores valerosos que atienden a sus padres enfermos en la vejez, que ayudan a sus padres? Pues es porque fueron bien criados, es que estuvieron bien, fueron generosos con Dios, esos papás. Es el ayuda y el auxilio de la vejez de nosotros. Es la protección de nosotros. He tenido muchos casos de personas egoístas que mandan a sus papás y los abandonan por aquí y por allá. Y no saben de sus padres, y no los cuidan, y no los atienden. 1 o 2 hijos en la familia. 2, si tienes los hijos que Dios te manda, entonces vas a hacerle un bien a la sociedad. Hay algunos papás que dicen: Padre, ¿qué sociedad, qué persona le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes? El mundo está muy podrido, muy alejado de Dios. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Por eso no hay que exponerlos, no hay que tener hijos, porque todos los peligros que hay. Siempre y en todos los siglos, en toda la historia, ha habido buenos y malos, siempre. Y entonces queremos ser más los buenos. El tema no es solamente traer niños al mundo, sino educarlos. Ahí vamos a hablar profundamente el próximo domingo. Por eso estamos tan ocupados en la educación y formación de los niños y de la juventud. Es muy importante que los niños y los jóvenes se instruyan, porque si no, el mundo se los va a acabar. Sí, va a haber una decadencia terrible. Por eso hay que ser buenos, hay que educar bien. Y cuando somos buenos, más los buenos, la sociedad se va para arriba. Prospera la sociedad, prospera, porque cada quien cumple su obligación, prospera, porque no hay mentiras, no hay sobornos, no hay drogas, y etcétera, etcétera, tantos vicios. Porque el problema de la inseguridad no es, iba a decir Felipe Calderón, pero ya no me acuerdo de los demás. No son ellos. No, el problema de la inseguridad son los papás que no educan. Entonces, no se trata de no tener hijos para que no se expongan, se trata de educarlos bien. Y en la medida de la buena formación, entonces hay una sociedad próspera. Le ayudas a la sociedad a tener personas de bien. Si queremos que Hermosillo sea una sociedad próspera,
pues tengamos hijos nosotros que queremos ser buenos y cumplir los santos mandamientos, porque de esa manera Hermosillo va a ser próspero, va a ser próspero. Pero por último, le haces un bien a la Santa Madre Iglesia. Miren, yo me acuerdo que hace 30 años más o menos, íbamos a la Santa Misa de San Miguel y estábamos con frío o con calor en un tecabancito ahí. Igual, aquí nos tocó la obra negra y aquí había un tejabán de este lado, quien se acuerda, un poquito más de 30 años. Y vean ahora el esplendor, vean las misas llenas, imagínense que fuéramos puros viejitos. No, hombre, esto ya se acabaría. Bendito Dios que hay jóvenes y hay niños. Bendito Dios que está prosperando la iglesia, porque otros se están interesando en darle más honra y más gloria a Dios, que Dios no necesita de nuestras obras y alabanzas. Nosotros necesitamos de Dios, nosotros. Y vean la Santa Iglesia cada vez más próspera, más bonita. Por cierto, en los avisos, acuérdense, queremos mejorar la iglesia, hay que mejorarlo, es mejor, es por el bien de la Santa Madre Iglesia Católica tener hijos. Qué bonito es ver el catecismo llenísimo de niños, más de 100 niños aquí y allá como 50. Ojalá que sean todos. Faltan más, se me hace. Faltan más. Pero ese es precisamente el futuro de la Santa Iglesia. Imagínense 5 o 10 viejitos aquí, híjole. Y ahora, ¿quién va a defender la misa tradicional? ¿Quién va a defender la perenne doctrina de la iglesia? ¿Cómo va a haber prosperidad? Así que, abuelitos, grábense bien esta sana doctrina. Promuevan entre sus hijos el tener hijos, porque la descendencia de ustedes puede hacer un bien e influir por más de 100 años si ustedes se educan y dan ejemplo bueno. Por más de 100 años queda su posteridad, porque por el ejemplo, por la sana doctrina, por las enseñanzas, el cumplimiento de los mandamientos. Si ustedes ayudan a que sus hijos no se dejen llevar y envolver por esas perversas doctrinas, entonces la sociedad, su familia va a ir próspera, va a ir para arriba. Dios nos bendiga. Que la Santísima Virgen María, que ahora hizo el primer milagro en un matrimonio, por intercesión de esa omnipotencia suplicante, así le dicen los santos a la Virgen, por intercesión de la omnipotencia suplicante la Santísima Virgen María, se logró el milagro de Dios, el primero para nuestra salvación, en un matrimonio. Pues pidámosle a la Virgen, pidámosle a Jesús que siga bendiciendo nuestros matrimonios, que siga bendiciendo nuestros hijos, que siga bendiciendo nuestras casas y nuestros hogares, para que, así como hacemos una familia aquí en la tierra, vayamos a hacer una familia en el reino celestial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Credo in unum Deum. Et Spatula Deum omnia secula, Deum de Deum, Lumen de Lumine, Deum vero de Deo vero, Genitum factum consubstantium facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostrum salutem de celis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto ex Maria Crucifixius es iam pro nobis consulatus sepultus est, et resurrexit es die dies consculturas, et ascendit in caelis ad extra partes, et
eternamente es con gloria, judicaremus in orbis, et regni nomen et finis, et Spiritus Sancto, et vivificante, et Pater et Procedi, qui cum Patri et Filii simul adoratur et glorificatur, qui locutus et profetas, et unam sanctam, catholicam et apostolica ecclesiam, confitam doctrinam disciplinam et todo, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam seculum. De rodillas. Por ahí en la pared de este lado de adentro. Ya lo Dominus vobiscum. Spiritu tuo. Oremus. Jubilate Deo universa terra, salmon dicite nomini eius, venite et audite, et narrabo vobis, omnes qui timentem Deum, quanta fecit Dominum anime me. Alleluia.
Per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Spiritu tuo. Sursum corda. Gracias hagamos, Domino Deo nostro. Benedignum et justum es, et cune salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus, qui cum unigenito Filio tuo, et Spiritus Sancto unus es Deus, unus es Dominus, non in unio singularitate personae, sed in unius Trinitate substantiae, quod in de tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritu Sancto, sine differentia discretione sentimus, ut in confessione vere sempiterneque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur et qualitas, quam laudam angeli atque arcangeli, cherubim quoque ad seraphim, qui noces acclamare quotidie, una voce dicente. Santo, 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 Benedictus venit in nomine Domini.
per omnia saecula saeculorum. Oremus, preceptis salutaribus moniti, e divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, per omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis. Dona nobis pacem. Domine nostrum. Domine nostrum. Domine nostrum. Deo Onnipotenti, Beato Maria, sempre Virgine, Beato Michaelia Arcangelo, Beato Giorgio Battista, Sanctis Apostolis, Petrum Pannum, Omnibus Sanctis et Tibi Pater, qua peccationibus cogitatione verbo et opere. Mea maxima culpa. Idio percur Beato Maria, sempre Virginem, Beato Michaelia Arcangelo, Beato Giorgio Battista, Sanctus Apostolus, Petrum Pannum, Omnibus Sanctis et Tibi Pater, qua peccationibus cogitatione verbo et opere.
Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Amén. Indulgencia en absolución y remisión en peccatorum vestrorum, tribuo vobis omnipotens et misericord Dominus. Amén. Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, Domine, non sum dignus, ut in tu opetum meum, sed ante tu persona habitur anima mea. Domine, non sum dignus, ut in tu opetum meum, sed ante tu persona habitur anima mea. Domine, non sum dignus, ut in tu opetum meum, sed ante tu persona habitur anima mea.
Dicit Domino simplete hydrias aqua et ferte architriclino, cum gustasit architriclinus aquam vinum facta dici sponso. Servasti bonum vinum nosque ado, hoc signum feci Jesus, primum coram discipuli suis. Dominus vobiscum. Et con spiritu tuo. Oremus. Audiatur in nobis quae sumus Domine tua virtutis operatio. O divinis vegetatis sacramentis, ad eorum promissa capienda tuum munere preparemus. Per Domino nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et con spiritu tuo. Ite misae. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, Con spiritu tuo. initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi nomine. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipsum factum et nicit quod factum est. In ipso vita erat et vita era lux homin, et lux in tenebre lucet, et tenebrae non comprenderum. Fuitum omissus a Deo, cui nomen era Johannes, hic venit in testimonium per vera de lumine, aut omnes crederem per illum. Non ire lux eut testimonium per vera de lumine, era lux vera qui illuminam omnem hominem eminentum mundum, in mundo erat et mundus per ipsum factus es, et mundus eum non cognovit, in propria venit et suum non receperum, quod autum receperum eum Deiteis potestatem Filius Dei fieri, in nomine eius con sanguinibus, neque est voluntate carne, neque est voluntate vidis, sed ex Deo nati sum. Et verum caro factum est. Et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi in ete, a Patre plenum gratiae et veritatis. Gracias.